Con el tiempo del Adviento comenzamos hoy un nuevo año litúrgico en la Iglesia. El Adviento tiene la característica de ser como una medalla de dos caras. Una de ellas mira hacia el pasado, hacia la Navidad, y la otra mira hacia el futuro, a la parusía, a la segunda venida de Cristo. Para ambos misterios nos prepara este tiempo, y de allí su nombre, Adviento, que significa advenimiento o venida. Sabemos por la fe que Cristo no solamente vino hace 2000 años en la Navidad, sino que sigue viniendo todos los días, sigue naciendo en nuestras almas, nace en el alma del niño que se bautiza, renace en nuestras almas cuando recibimos el perdón de los pecados, nace de una manera particularísima en cada misa, en cada comunión, en fin. Y sabemos también que ese mismo Cristo volverá, que vendrá por segunda vez al fin de la historia, como rezamos en el credo, porque Él mismo lo prometió. La primera vez vino en la humildad y en la pobreza del pesebre. Al final de los tiempos vendrá en el esplendor de su gloria. La primera vez vino para ser juzgado y condenado. En cambio, al fin de los tiempos vendrá como juez, es decir, para juzgar Él las acciones de los hombres, para juzgar nuestras obras. Creo que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esta segunda venida de Cristo estará precedida por fenómenos cósmicos, como lo dice Él en el Evangelio que hemos escuchado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, ansiedad de las naciones, confusión por el rugido del mar y la agitación de sus olas, las potencias de los cielos se conmoverán, etc. Y peor aún, por catástrofes espirituales. Lo ha enseñado siempre la Iglesia, y así lo enseña expresamente el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 675 dice el Catecismo: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, bajo la forma de una impostura religiosa, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Cristo vendrá. Es un dogma de nuestra fe. Como lo hemos señalado más de una vez, es el único dogma de fe que aún no se ha cumplido, sino que esperamos. Y mientras aguardamos su retorno glorioso, la Iglesia prolonga la súplica clamorosa de los primeros cristianos: Maránatá, el Señor viene, o ven Señor Jesús. Así termina San Juan su Apocalipsis. Y así lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Más aún, la cita completa es: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, el Señor viene. Maránatá. Es un clamor místico, sagrado. Es una proclamación amorosa de fe y esperanza en ese Cristo que vendrá. ¿Y qué debemos hacer durante esa espera? 3 cosas esenciales señala Cristo en el Evangelio de hoy: vigilancia, sobriedad y oración. Primero, vigilancia. Erguíos y levantad vuestra cabeza, velad. Segundo, sobriedad. Tened cuidado de no dejaros aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Tercero, la oración. No dejéis de rogar. Y todo esto, ¿por qué y para qué? ¿Por qué? Porque se acerca vuestra liberación, dice el Señor. ¿Y para qué? Para que ese día no caiga de improviso sobre vosotros como una trampa. Hemos de estar alertas, hemos de vigilar para que su venida no nos sorprenda con las lámparas del alma vacías,
sin el aceite de la fidelidad, como le sucedió a aquellas vírgenes necias de la parábola del Evangelio. ¿Para qué? Para poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. Estar de pie significa estar expectantes, estar alertas, como el centinela que aguarda la aurora, en frase del salmista. Significa no arrastrarnos, no revolcarnos en nuestras miserias, sino pisotearlas y avanzar con paso firme hacia el Señor que viene. Levantad vuestra cabeza, estar en pie, erguidos y con la cabeza levantada, es la actitud del hombre trascendente, de aquel que avanza y se eleva, de aquel que busca las alturas, de aquel que asciende hacia la eternidad. Es lo contrario de la inmanencia, esa actitud del hombre que no se abre a las realidades eternas, que se cierra en esta vida porque hace de esta vida el fin último de su existencia. El hombre de la trascendencia, en cambio, es el hombre vertical, es el hombre de paso victorioso y señorial, que no se encorva para rendirle pleitesía a las cosas terrenas, que no se hace genuflexo ante las cosas mundanas, que no entra en componenda con el espíritu del mundo. Por eso es que junto con la vigilancia, decíamos en segundo lugar, Cristo nos exhorta a la sobriedad, es decir, a la moderación en el uso y en el placer de las cosas terrenas, como reza especialmente la Iglesia en la misa de hoy, que de tal modo usemos los bienes temporales que no perdamos de vista los eternos. Es la mortificación cristiana, en virtud de la cual nos privamos de ciertas cosas aún lícitas. Es propio del alma noble, dice el padre Castellani, dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe. Eso es señorío de uno mismo, eso es libertad de espíritu, eso es ser verdaderamente libres, de modo que el cuerpo no esclavice al alma y la deje elevarse. Por supuesto que se hace cada vez más difícil vivir el espíritu del Adviento porque cae en una etapa del año que está caracterizada por cenas de despedidas, por compras, regalos, planes de reuniones familiares, veranos musicales, planificación o espíritu ya de veraneo, de vacaciones. Se hace cada vez más difícil, pero como varones y mujeres de fe y como familias cristianas, hemos de hacer el esfuerzo para no dejar que el espíritu del mundo nos imponga una preparación pagana para una Navidad pagana. Vigilancia entonces y sobriedad. Y oración, decíamos en tercer lugar. El apóstol San Pedro en su primera carta une estos tres elementos. El fin de todo está cercano, sed pues prudentes y vigilad en la oración. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Nuestra fidelidad a Dios se ve acosada por 1000 tentaciones. Por eso hemos de vigilar y de ser sobrios para permanecer fieles a Dios. Y hemos de intensificar nuestra oración. No dejéis de rogar. ¿Por qué? Porque es la oración la que hará posible tanto nuestra vigilancia como nuestra sobriedad. En vano vigilaremos y en vano seremos sobrios sin la gracia de Dios, la cual debemos suplicar. Nos preguntábamos, ¿para qué? Dice Cristo, para que ese día no caiga de improviso sobre vosotros como una trampa. Cada año suele suceder que a pesar de la exhortación de Cristo y de la Iglesia, la Navidad nos sorprende de improviso. Es tan corto el tiempo de Adviento que cuando queremos acordarnos ya estamos diciendo ¡Feliz Navidad! El Señor nos advierte, vengo pronto. Prontitud para la Navidad y prontitud para su parucía o para la muerte.
lo que suceda antes, no sabemos el momento ni la hora. Por eso hemos de estar prevenidos. Dice San Gregorio: quiso el Señor que nos fuese desconocida la última hora, para que, no pudiendo preverla, estemos siempre preparándonos para ella. Siempre preparándonos. Cada uno de nosotros debe pensar: ¿cómo puedo prepararme para recibirlo bien al Señor en este Adviento? Con una buena confesión, con alguna mortificación, privándome de algo que me gusta, que me agrada, haciendo algo que me desagrada o que me cuesta, con alguna lectura espiritual apropiada, con la oración en familia, la misa entre semana, la adoración al Santísimo, el rezo del Rosario, en fin. Todos los años lo digo, lo repito nuevamente: si hasta ahora no lo han hecho, prueben alguna vez la gracia infinita que significa la misa de Nochebuena. Es un privilegio tener la misa el 24 a medianoche. Un privilegio porque son cada vez menos los sacerdotes y las parroquias en donde se celebran. Les diría que es casi un milagro. Y nunca una juntada familiar en torno a una mesa, por lícita y buena que sea, con el cura o sin el cura, nunca será más importante que la convocatoria en torno al altar, en el que Cristo se hace presente en el mismísimo instante en que está naciendo en el pesebre. Tiempo de vigilancia, tiempo de sobriedad, de moderación y tiempo de oración. Aprovechemos bien este tiempo de gracia que la Iglesia nos concede. Aprovechemos bien el Adviento para levantar la cabeza, para verticalizarnos, para preservar nuestra fidelidad a Dios y marchar hacia Él firmes por el camino de la vigilancia y la oración, con la súplica de los primeros cristianos, ungida de consuelo y esperanza: Maranatá, ven Señor Jesús. Pidámosle esta gracia a la Virgen, Nuestra Señora del Adviento, que sea ella quien prepare nuestros corazones, de manera que cuando llegue el Señor nos encuentre dispuestos para el gran encuentro, que nos encuentre de pie y con la cabeza erguida, sobrios y vigilantes, con el alma limpia y el corazón jubiloso, como le encontró a ella la primera vez. Que así sea.